5 horas o 6 incluso es lo que tardé ayer en darme cuenta de que hacia dónde estaba dirigiendo el rumbo del podcast no era hacia el sitio adecuado. Y es que, volviendo de vacaciones, que volví hace 2 días, estoy grabando un sábado concretamente día 8 de agosto, estuve dándole bastantes vueltas a la cabeza, sobre todo durante el viaje de vuelta de Galicia en tren, que me dio para pensar, ya que fueron aproximadamente unas 9-10 horas, y lo que quería buscar con el podcast versus lo que estaba haciendo. Y es que fue bastante raro porque durante mi estancia en Galicia yo había dejado programado 2 episodios porque en la casa donde estaríamos se me haría imposible grabar. Y cuando se publicó el último de esos 2 que tuve programado, uno de mis más fieles seguidores y mejores amigos me dijo: bro, este último episodio ha estado muy guapo. Y yo pensé, hostia, qué bien, ya estoy encontrando poco a poco ese método, ese sistema que quiero lograr de alguna manera para transmitiros la máxima información de valor posible a la vez que os hablo yo, Nil Marrugat, una persona que ha vivido bastantes experiencias como todos en nuestra vida, pero que sobre todo van dirigidas al ámbito del desarrollo personal. Al final no quería dejar de tener esto, que sea una charla entre tú y yo. Yo me acuerdo perfectamente cómo cuando creé los fundamentos de lo que quería que fuera este podcast, TMV, tu mejor versión, puse como primer criterio que lo que quería era lo siguiente, y lo cito textualmente. Quiero que este podcast, que he dado por nombrar TMV, las siglas correspondientes a tu mejor versión, sea un proyecto en el que yo me pueda sentir libre de expresar mis reflexiones y vivencias personales que he tenido previamente, tal y como si fuera una charla en un banco con un colega a las 12 de la noche mientras hablamos de la vida. Y ya aquí, dejando de citar a lo que me vengo a referir y a mi objetivo principal, aparte de eso, era que tú fueras, de alguna manera o de otra, ese amigo que me está escuchando hablar, en el que no se puede haber una intervención en que tú hables y yo hable, sino que he de estar hablando yo todo el rato, pero que al menos ese tiempo en el que esté hablando, estés tú dándole vueltas a la cabeza sobre quizás esto que me está diciendo puede estar muy bien. Quizás esta cosa que me ha dicho ahora mismo pueda aplicarla y cambiar algo, aunque sea minúsculo, de mi vida, para así mejorar en este ámbito. En casos anteriores hemos hablado de salud física, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de la victimización, de no mentirte, de muchas cosas. Y, como os comentaba, sentía estos últimos episodios que me estaba engañando a mí mismo. Porque al final, una charla con un amigo, con una persona cercana, que es lo que te considero tú que me estás escuchando ahora mismo, esa charla no se prepara. Yo no voy al banco y tengo un guión en mi cabeza sobre las cosas que me gustaría transmitirte. No, surge un tema, en este caso el tema ya está elegido porque si no, no habría idea de vídeo, y a partir de ahí, como diría un muy buen amigo mío, vita flumen. Al final, ¿por qué forzar algo que ha de salir de una manera natural? Y como os comentaba, esta era mi dicotomía. ¿Cómo puedo hacer que suene lo más natural posible a la vez que transmito el máximo valor? Y lo que se me ha ocurrido, y quiero que sepáis, aunque quizás no os importe y esta introducción que quizás está alargando, pero yo creo necesaria, os la pela, pero yo la estoy haciendo. Y es que lo que he acabado haciendo es que mi guión, que en un principio os dije, son 4 líneas nada más, el último, si me dejáis un momento que lo mire, puedo deciros exactamente cuántas líneas tiene para que os hagáis una idea. Tenía un total de... Voy a parar aquí el podcast, ¿vale? Las cuento y os digo. Vale, a ver, definitivamente voy a dejar de contar porque ya llevo más de 50 líneas y voy por la mitad del documento. Así que ya os podéis hacer una idea de lo que os estaba comentando. Que había perdido la naturalidad, quizás, aunque tuviera amigos que cada vez me fueran diciendo: se nota que la estructura de los podcasts cada vez son mejores, o este podcast parece más preparado, o lo que sea. Pero al final, más allá de ser algo
preparado, más bien dicho ensayado, era esto, algo preparado. Y a mí me gusta que esté preparado el background, lo que no se ve. Pero después, en el momento de hablar, lo que busco es transmitir la máxima naturalidad, fluidez, improvisación posible. Porque creo que es como mejor me salen las cosas. Así que, sin alargarme mucho más, básicamente los episodios que estarán grabados a partir de el episodio del entorno, tendrán una estructura bastante distinta. Trataré los temas quizás de manera más natural. Espero que se puedan digerir de una mejor manera. Quizás no están con una estructura tan clara, pero aún así lo que tengo a nivel visual es el principio que os quiero transmitir y 5 palabras sobre una experiencia que tuve y a través de ahí voy desarrollando. Y nada más, porque sobre todo he querido hacer este cambio debido a que durante estos 3 últimos episodios estaba pensando, quizás estos programas que he estado grabando ya no están hechos tanto desde la pasión, sino que están hechos desde la obsesión de querer producir contenido. Así que como yo quería, y yo creo que es mejor transmitir las cosas de la pasión, y como quería que fuera de esta manera, lo que he decidido es esto. Cambiar el sistema, mejorarlo en la medida de lo posible y tratar de ser, mejor dicho, de obtener esa conversación que me dije a mí mismo que tenía que lograr con este proyecto. Que al final sea una charla de bar, una charla de banco en la que tú, que me estás escuchando, y yo estemos conversando sobre distintos temas de la vida. Así que, ahora sí, dicho ya esto, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo podcast de TMV, tu mejor versión. Y, bueno, tal y como ya habréis visto en la miniatura y en el título, de lo que venimos a hablar hoy es de un tema que me fascina, de lo importante que es. Ya veréis que a medida que os vaya contando mis experiencias y vivencias personales, ya veréis cuán de personal es este episodio, porque voy a tratar muchas cosas con el objetivo de que os sintáis reflejados en algunas cosas que diga, pero a su misma vez compartiendo estas vivencias desde un principio aplicable, accionable y muy claro para que podáis, pues eso mismo, aplicarlos y accionar estas pequeñas perritas, al menos a mi parecer, dentro de vuestro día a día. Así que, como diría Erra Slani, sin más dilatación, pasamos al primer principio que dice así. Tu entorno no decide quién serás, pero sí hace que determinadas versiones de ti sean mucho más fáciles o difíciles de construir. Para tratar este principio, creo que lo que mejor me iría sería hablaros de mi infancia. Para que os pongáis un poco en situación y daros algo de contexto, yo me crié durante 11 años en un barrio bastante peligroso de Barcelona, que si os lo digo, que lo diré a continuación, ya os haréis a una idea de a los peligros, entre comillas, aunque no tan entre comillas, me podía estar enfrentando, sobre todo siendo tan pequeñito. Ese barrio se llama El Raval y yo creo que no hubo ni un día en el que fuera con mi madre hacia el colegio sin la angustia interior o sin el miedo de qué puede llegarnos a pasar ahora mismo. No hay nadie en la calle, lo único que se ve es suciedad, entornos nada bonitos para un niño de esas edades y con un miedo interior de, como os he dicho, de que qué puede pasar. Nunca se sabe, ¿no? Así que, creciendo ahí, evidentemente, tuve muchas experiencias positivas, conocí a muchísima gente y me formé mi grupo de amigos en el colegio en el que estuve todos estos años, que estuve, si mal no recuerdo, desde P5 o P6 hasta sexto de primaria. Durante toda esta etapa de escolarización primaria, tampoco querría explicaros muchas cosas, ya que sabiendo que el principio es el de que al final tu entorno no decide quién vas a ser, pero sí que lo que provocará
es hacer que determinadas versiones de ti sean más fáciles y difíciles de construir, me quiero centrar en pequeñas partes de esta historia, que es completamente real, para transmitiros, como decía, el máximo valor posible. Y es que yo me acuerdo perfectamente cómo, estando en un entorno como ese, el hecho de crecer personalmente era muy, pero que muy complicado. Así que mis padres ya llevaban un tiempo pensando en que lo que mejor que podríamos hacer era cambiarnos de lugar, mudarnos, irnos de ese sitio. Pero nunca acabamos de tomar la decisión porque no había lo que yo creo que era esa urgencia de lo debemos hacer ahora. No lo había hasta que estábamos en cuarentena. Recuerdo perfectamente cómo en la cuarentena, yo ahí iría a sexto de primaria, mis padres vieron una escena que después me explicarían, meses más tarde, que les hizo querer cambiar ya el lugar donde querían que yo creciera. Esa escena, debido a que es bastante gore y bastante explícita, no la voy a contar, más que nada porque lo que quiero con lo que os quedéis es con el valor, no con escenas como estas, en cuanto a lo que hace el episodio. Así que me la voy a saltar, pero básicamente fue tan heavy que mis padres me dijeron: Neil, cariño, nos vamos cuanto antes podamos. Así que cuando me dijeron eso, claro, tenéis que pensar que yo, que me acordara, que tuviera memoria de ello, nunca me había mudado, porque cuando me había mudado era muy pequeño. Así que para mí fueron 11 años viviendo en la misma casa, estando con el mismo grupo de amigos, viendo a las mismas personas, yendo a comprar a los mismos sitios. Así que cuando me dijeron que debíamos mudarnos, yo sentí que mi vida se iba a tomar por culo. No veía el valor real que tenía el hecho de cambiarnos de ese sitio. Tenía miedo, sí, cuando iba al cole no quería ir andando lento, quería correr porque quería llegar ya, según cosas que veía. Habían escenas en las que veía que mi padre estaba a nada de explotar según a veces lo que extraños por la calle le iban diciendo. A veces hay una escena que era muy, muy dura, pero que ahora recuerdo y me estoy riendo, que básicamente fue que en un parque, paseando a nuestros perritos, un señor, un vagabundo, se me acercó queriéndome tocar la cara y mi padre se puso enfrente diciendo: vete, a mí, ¿vale? Que me vaya. Y estuvo, sin decirle nada, mirándole fijamente a ese hombre que me quería tocar la cara y, claro, tendría yo que sé, 60, 70 años y yo con 10 años perfectamente me quedé petrificado. No fue hasta que mi padre se puso delante que me dijo: vete, que me fui corriendo y vi la escena de que mi padre estuvo mirando fijamente a ese hombre sin querer explotar porque no quería montar ahí un show, pero no aceptando para nada lo que iba a hacer. Así que escenas como estas al final fueron con las que fui creciendo. Pero eso no quitaba que, como os decía, yo no quería mudarme de ahí. Porque imagínate, cambiar de vida completamente. Cambiar tu entorno, que es de lo que estamos tratando hoy. Y yo, genuinamente, era lo último que me esperaba. Así que, ahora, viéndolo con perspectiva, después del cambio, después de la mudanza, que fue hacia donde sigo viviendo actualmente, del Raval a las Corts, no tengo palabras de agradecimiento hacia mis padres sobre lo agradecido que estoy, valga la redundancia, de que hayan hecho este cambio. Porque aunque yo no lo viera, porque, claro, en ese momento pensé que me estaban quitando todo lo que tenía, fue la mejor decisión que se pudo tomar. Ya que, tal y como dice el principio, sí, el entorno no va a decidir en quién te acabas convirtiendo, pero sí hace que determinadas versiones de ti sean mucho más fáciles o difíciles de construir. Sobre todo a edades tan tempranas en las que somos tan, pero que tan influenciables. Y podemos acabar juntándonos con gente que no nos aporta absolutamente nada. Así que una vez ya explicado este principio, quería pasar ya a este segundo aprendizaje que he titulado de la siguiente manera. Cuando tú, para pertenecer a un grupo, empiezas a, por decirlo de alguna manera, negociar pequeñas partes de ti, tu entorno, aunque todavía sientas que sigue siendo el mismo,
ya te está empezando a cambiar. Y me diréis, ¿este principio cómo puedes, de alguna manera, derivarlo en una experiencia en la que nos sintamos que hayamos obtenido valor y a la vez identificados? Pues a ver, la parte de identificación no puedo hacerla por vosotros, pero sí que es verdad que en cuanto a reflexión, que creo que puede aportar valor, es bastante útil. Para explicaros esto, voy a empezar por, una vez ya establecidos aquí en las Cors y ya habiendo oído mi primer año de la ESO, lo que acabó pasando fue que en el primer curso de estos 4 años que constan la ESO, me hice con un grupo de amigos y para no alargarme mucho, en segundo se deshizo. Porque uno tuvo pareja y el otro cambió de clase y se juntó con otras personas. Así que yo me encontré en una tesitura en la que estaba a priori solo y pensé, hostia, pues estoy tal y como vine, sin conocer a nadie y sin pasar tiempo con nadie en particular. Así que busqué sentirme dentro de mi clase aceptado en algún grupo. Y el único grupo que vi más o menos factible unirme debido a que una de las personas eran dos, una de las personas que estaba dentro de ese grupo, que todo el mundo pondría la etiqueta de canis, más o menos le caía bien, fue al final esa puerta de entrada que me hizo pensar, vale, pues voy a entrar en este grupo que a priori todo el mundo diría canis. Así que lo que me quería referir en cuanto a negociar pequeñas partes de ti fue que yo cuando entré en ese grupo, mi estilo a nivel vestimenta, indumentaria, pelo, lo que queréis llamar, era literalmente no tener estilo, ¿vale? Porque yo en la cuarentena me había engordado y mucho. Y mi manera de tapar ese físico que no me gustaba nada era una camiseta XXL que midiendo en ese entonces 1,78, 1,80, por ahí me diría, en segundo de la ESO, me llegaba más o menos por las rodillas y llevaba unos pantalones que no llegaban a las rodillas. Entonces, era un estilo que si tú lo ves, dices, este pavo va desnudo, con zapas y una camiseta. Así que era cuanto menos raro el estilo, ¿vale? Si hay alguien que vista así, no tengo nada en contra, pero simplemente en ese entonces a mí me pareció que para sentirme cómodo con mi cuerpo era lo mejor que podía ponerme. Pero ¿qué pasó? Que cuando quise sentirme aceptado por ese grupo, me empezaron a hacer los típicos comentarios de a ver cuándo te cambias de ropa, a ver cuándo te peinas bien de una vez. Yo llevaba el típico pelo hacia el lado, pero no hacia el lado que queda bien, no, con gomina, llevaba laca también, ahí que si me tocabas, el pelo entero se movía. A base de estos comentarios que fui recibiendo día tras día, día tras día, día tras día, de ese grupo que yo consideraba amigos, al final dije, hasta aquí. Y recuerdo muy nítidamente cómo, llegando a casa, le dije a mi madre, mamá, por favor, necesito ir hoy de compras. Lo necesito. Y me dijo, imposible. Te esperas hasta que cobremos, que es dentro de 20 días. Y cuando me dijo eso, sentí que me iba de alguna manera u otra, a morir. Y me diréis, vaya dramático, por no poder ir de compras. Lo entiendo perfectamente. Es una tontería, a priori. Pero sentía tanta vergüenza de cómo iba vestido por la calle que me negaba a salir. Así que me derrumbé, me puse a llorar y le dije, mamá, por favor, necesito ir de compras. Y hasta que no lloré tanto que vio que mi madre verdaderamente no vio que yo tenía un problema, no fue hasta que accedió y me dijo, vale, vamos a comprar. Pero me tendrás que explicar qué te pasa. Así que fuimos de compras y uno de los episodios que más claramente recuerdo es como yo estaba poniéndome los pantalones que según el grupo de canis, si se puede decir de alguna manera, serían los más adecuados, los típicos Chandals Mackenzie, que en su momento me compré todos los conjuntos, el negro, el azul, el gris y creo que otro color más. Pero esas primeras veces que me iba a comprar, pasaba fotos al grupo y me decían, no, este no, no sé qué, cómprate el otro. O te queda mal otro. Y claro, hasta aquí pensaréis, bueno, no está tan mal. Pero yo aquí tengo dos lecturas. La primera es que debes decidir por ti mismo cómo vas a
a vestirte. Es algo que creo que debería ser de manual. Así que para sentirte aceptado en un grupo, no te vistas de una manera que tú sabes perfectamente con la que no te sientes cómodo. Y segunda, y esta es bastante personal, más que una lectura, sería una cosa que me pasó a mí. Y es que todo y pensar que me estaban ayudando, que depende cómo lo mires, sí, porque al final me están dando consejos, después me enteré que por la espalda lo que hacían era hablar mal de mí, reírse, típicos comentarios de vaya flipao, o se cree que es cani simplemente por vestirse así, de pasar mis fotos incluso, que eso era mi culpa, porque al final quien las mandaba era yo. Pero cosas de este estilo, que las recuerdo a día de hoy, y evidentemente porque todo esto está sanado ya no me importa, pero que en ese momento recuerdo perfectamente el dolor que sentí, porque dije, no sabéis lo inseguro que estoy, que necesito que me aceptéis vosotros la ropa que debo comprar para que después me entere que el grupo de supuestos amigos me está criticando por la espalda. Eso era para mí de las peores cosas que me pudo pasar en ese momento. Y además del estilo de ropa, con el paso del tiempo, me sentí cada vez, yo creo que por inercia, me sentí cada vez más identificado con ese tipo de vestimenta. Y eso lo que llevó, como se había dicho que estaba en el grupo de canis, lo que produjo era que hubieran muchas personas que me juzgaran. Que me dijeran, típica persona que suspende todo, fuma porros en la calle y ese tipo de cosas. Pero yo en verdad, todo y exteriormente queriendo ser de una manera, por dentro siempre seguía siendo la misma persona, seguía siendo el Neil que está grabando este podcast, evidentemente ahora con más experiencia y más conocimientos. Pero en ese entonces ya era una persona que tú te vestir así, sacaba todo excelentes, estudiaba mucho, hacía el mismo día que decían los deberes, los hacía. Si veía, yo qué sé, a una persona con dificultades para pasar por la calle porque llevaba taca-taca y una bolsa a la compra, se la llevaba. Y siempre recuerdo esas miradas hacia mí o esos cambios de acera al ver simplemente cómo voy vestido, que yo lo entiendo perfectamente. Soy el primero que si una persona con malas pintas se cambia de acera. Pero eso, cada vez, aunque no lo viera, me iba pesando más y más y más y más. Y no fue hasta que grabé el primer episodio del podcast Ares Studios con mi mejor amigo Alex, del que ya os he hablado bastantes veces en el podcast. Y no fue hasta, como os decía, que lo grabé, que la gente empezó a ver cómo era yo verdaderamente. Y en concreto recuerdo mucho las palabras que me dijo una persona que para ese entonces muy cercana a mí, que no sé si era tal cual como me lo dijo, pero básicamente lo que me comentó era que de no haber sido por ese podcast, nunca habría sabido cómo soy yo por dentro, cómo soy yo de verdad, no habría sabido la soltura que tengo al hablar, las palabras que utilizo, que eso denota, evidentemente, cierto nivel de que has leído, que te has curtido en un ámbito en concreto y cosas del estilo. Y también me dijo que si no lo hubiera visto, jamás se hubiera tan siquiera planteado el acercarse a mí. Y esas palabras en mi interior resonaron que flipas, porque dije, he estado todos estos meses, todo este año, tratando de sentirme aceptado en un grupo que lo único que hace es perjudicarme. Así que, después de reflexionar y reflexionar sobre esas palabras que tan desordenadas me dejaron las ideas en la cabeza, pensé, debo de empezar a tomar mis propias decisiones y hacer que se acerquen o yo acercarme a las personas que siento que verdaderamente me vayan a aportar. Así que dejé de vestirme con esa ropa, dejé de tener quizás también esos comportamientos que tenía de manera forzada con el grupo para sentirme un poco más aceptado y en definitiva volví a empezar a ser yo. Y es algo que es muy difícil de hacer si no te dicen las palabras adecuadas en el momento adecuado, así que espero que al menos esta reflexión haya sido útil sobre este segundo punto que quería hablaros de cara a que
empecéis a tomar vuestras propias decisiones y no os dejéis influir tanto por los demás. Ya una vez explicada esta segunda máxima, no quería alargarla más, quiero hablaros sobre esta tercera, que dice así. Sentirte aceptado no significa estar en un lugar donde puedes ser tú. Con esto, a lo que más me quiero referir sobre todo, es a que, vale, tú puedes estar dentro de un grupo y no niego que te lo puedas pasar bien en algunos determinados momentos o que, evidentemente, yo, todo y estar en un grupo que no tenía los mismos valores o principios que yo tenía, sí que es verdad que en muchos momentos me lo pasé muy bien. Pero yo creo que no puede ser nada comparado de todos estos momentos en los que te lo has pasado en grande con ese tipo de personas, no puede ser comparado a estar con ese grupo o estar con esa única persona que vibra en la misma frecuencia que tú. Es el típico vídeo de TikTok, si os ha salido, que es cómo se siente hablar con una persona que vibra igual que tú, ¿no? Y sale lo típico de las fórmulas matemáticas pasando por la galaxia y todas esas cosas, ¿no? Y al final es algo muy parecido a este vídeo lo que os quería comentar de este punto. Que no debes vender tu tiempo tan valioso a esas personas que de alguna manera te aporten momentos de felicidad que no vayan más allá, sino que debes invertirlo tú, no debes venderlo, debes invertirlo tú por tus propias preferencias en pasar tiempo con aquellas personas en las que te aseguro que te lo podrás pasar muchísimo mejor, no tendrás que forzar tu manera de ser y podrás sentirte en definitiva completamente libre. Con esta última frase que he dicho, sentirte completamente libre, quiero cerrar el punto con una mítica frase que dice así: el precio a pagar de no ser tú. Tan solo quiero que te quedes con esto, el precio a pagar de no ser tú. Si te sientes identificado con que en algún momento quizás hayas dejado de ser tú por convertirte en otra persona, quiero explicarte una experiencia que sinceramente no me pasó hace tanto, quizá hace un año, por ahí. Pero yo recuerdo cómo muchas veces, al ya llevar bastante tiempo con un grupo de personas que no me convenía por mis principios, mis inquietudes, etc., empecé a crearme ese personaje cuando estaba con ellos. Y entonces yo tenía, por una parte, en familia era de una manera, con un grupo de amigos era de otra, y con ese grupo en el que quería sentirme aceptado era completamente como ponerme una máscara. Y de ahí lo del precio a pagar de no ser tú. Porque de las peores escenas que recuerdo haber tenido durante esa época era aquella de volver de quedar, pensar, no te lo has pasado tan mal, y después llegar a casa, lavarme la cara, hacerme la típica rutina de skincare, mirarme al espejo a lo película motivacional y pensar, tío, creo que has olvidado quién eres. No estás siendo tú. Y típicas rayadas existenciales de cómo era antes de empezar a ponerme esta careta. Porque esa careta poco a poco se fue traduciendo a otros círculos y quizás no tan drásticamente, pero sí que a veces con la familia me pasaba y cuando lo empecé a notar pensé, corta, stop, de aquí ya no puedes pasar. Porque ya es excederte, ya es ponerte esa careta en entornos en los que puedes ser libremente tú. Pero claro, yo aún tenía esa mentalidad de puedo mantener dos vidas, como quien dice, ¿no? Pero créeme que al final es lo típico de decir, el personaje se comió a la persona. Pasa sobre todo en escenas míticas de películas, ¿no? Que se dicen, aquí el papel que debía desempeñar el actor se comió a la persona real y cosas así, ¿no? Y al final es eso un poco, que mi personaje de, entre comillas, Neil Canny guay, como quieras llamarlo, se acabó comiendo poco a poco, aunque yo tuviera una personalidad muy marcada, se acabó comiendo un poco de mi Neil real. Y eso es algo que una vez detecté, nunca estuve dispuesto a aceptar, a tolerar y a seguir con ello. Así que dije, basta, quiero poner punto y final en esta etapa en la que simplemente estoy con gente que mayoritariamente sí me lo hace pasar bien, pero no va más allá. Y dije, he de empezar de nuevo a tomar las decisiones por mí mismo. Así que, dicho ya
y he explicado todo este cómputo de 3 principios más reflexivos que otra cosa, ahora quiero pasar al último, pero que una vez leído ya veréis por dónde van los tiros. Y es que en vez de ser tan reflexivo, es mucho más aplicable. Os cuento, el título que he puesto es el siguiente. Si tu entorno te moldea, elegir conscientemente aquello a lo que te expones también es una forma de elegir en quién te estás convirtiendo. Y como os comentaba, al final este principio quiero que sea más aplicable. Así que, con la excusa de que sea el último principio, y además que ya es algo que sea tradición dentro del podcast, no quiero que acabes el programa, este episodio, pensando simplemente, vale, tengo que mejorar mi entorno, tengo que mejorar las personas que me rodean. Sino que quiero que hagas algo, pero además algo bastante sencillo. Lo que te propongo entonces es lo que podríamos llamar los 3 movimientos de tu entorno. A ver, quiero que pienses durante unos segundos en las personas, en los lugares y la clase de contenido que ves por redes que forman parte de tu vida actualmente. Y después, querré que decidas 3 cosas haciendo 3 movimientos de lo más sencillos para aplicar hoy mismo. El primer movimiento es elegir algo de lo que vas a alejarte un poco. Y aquí no tiene por qué ser necesariamente una persona, sino que puede ser un grupo, también puede ser una determinada cuenta de redes sociales, puede ser perfectamente un lugar, una conversación que tengas recurrentemente o cualquier influencia que sabes perfectamente que está sacando una versión de ti que no quieres seguir desarrollando, que tienes ahí la red flag puesta. Así que la pregunta, una vez llegado a este punto, después de haberte planteado todo esto, es ¿qué influencia necesito reducir? Y una vez dada la respuesta a esta pregunta, no deberás eliminar esa influencia mañana, sino que, como dice, ¿qué influencia necesito reducir? Ahora ya del primero pasamos al segundo movimiento, que dice así. Debes decidir algo a lo que vas a acercarte más. Aquí lo que te propongo es que pienses en alguien o en algún entorno que saque una versión de ti que sí te gusta y te gusta de verdad. Una persona con la que tienes buenas conversaciones, un amigo que te impulse, un familiar, una actividad, una comunidad, lo que sea. Aquí, lo mejor que, según mi criterio, te iría de cara a preguntarte es ¿dónde aparece una versión de mí que quiero seguir construyendo? Y después, hecha y resuelta esta pregunta, decide cómo vas a pasar un poco más de tiempo ahí, para así ir acercándote cada vez más a ese contexto, a esa situación idílica en la que el grupo con el que estás te retroalimenta, mientras que aquel antiguo grupo que te resta está cada vez más lejos. Finalmente, una vez ya habiendo hecho estos 2 movimientos anteriores, nos topamos con este tercero, que sería definir un entorno en el que vas a entrar, pero entrar de lleno. Y a ver, quizá este último movimiento es el más importante, aunque de hecho lo más seguro es que no esté tan siquiera compartiendo algo nuevo contigo. Pero lo que te vengo a decir es que si al final tu objetivo es conocer personas diferentes, muchas veces no tienes que salir desesperadamente a buscar amigos entre comillas mejores, sino que tienes que, según lo que yo he experimentado en carnes propias, empezar a estar en lugares donde sea más probable encontrar personas con las que compartes determinadas inquietudes. Puede ser empezar una actividad, entrar en un proyecto, apuntarte a algo, ir a un evento, participar en una comunidad, cualquier cosa. Pero, por favor, decide una influencia que vas a reducir, una que vas a potenciar y un entorno concreto al que vas a exponerte. Entorno al que, si ya te exponías antes, ahora más. Para ir cerrando esta ya última reflexión, me gustaría recordarte que, tío, no necesitas revolucionar hoy todo tu círculo social. Tan solo necesitas empezar a mover las piezas. Yo creo que la mejor manera que tienes para empezar a moverlas, si no tenías antes una hoja de ruta, son estos primeros 3 movimientos. Así que ya sabes. Ahora ya sí que sí. Ya para terminar, si hubiera algo de todo este episodio y de todas las reflexiones que hemos ido sacando juntos, con lo que me gustaría que te quedases, a modo de, como ya siempre digo, espinita final,
sería con lo siguiente. Ten muchísimo cuidado con los lugares en los que inviertes tu tiempo. Y sobre todo con las personas con las que lo compartes. Porque un entorno rara vez te cambia de golpe, sino que lo hace más bien poco a poco. Primero empiezas hablando un poquito diferente, después quizá empiezas a hacer cosas que antes no habrías hecho, empiezas a modificar o a negociar, como decíamos antes, pequeñas partes de ti para sentirte aceptado. Y si pasa el tiempo suficiente, puede llegar un día en el que vuelvas a casa, te mires y pienses, hostia, ¿en qué momento he dejado de ser yo? A mí, tal y como ya os he comentado antes, el pensar esto entre casi lágrimas, os podría decir, es algo que me ha pasado. Y os puedo bien asegurar que no es una sensación, digamos, bonita. Pero también os debo decir que he vivido lo contrario. He experimentado lo que ocurre cuando empiezas a rodearte de personas delante de las que no necesitas actuar. Personas con las que puedes hablar como realmente piensas, tal y como eres. Reírte de aquello que verdaderamente te hace gracia. Compartir aquello que quieres construir. Y ser tú sin preguntarte constantemente si eso va a hacer que dejes de encajar. Y esa tranquilidad, creedme cuando os digo que vale muchísimo más la pena que cualquier sensación artificial de pertenencia. Así que tampoco necesitas odiar a nadie para alejarte. No necesitas convertir a nadie en el malo de la historia. Hay personas maravillosas que, sencillamente, quizá ya no pertenecen al lugar hacia el que tú quieres dirigirte. Y oye, está bien. Pero recuerda algo, cada día estás permitiendo que determinadas personas, determinados lugares y determinadas ideas tengan acceso a ti. Y tarde o temprano, aunque no te des cuenta, una parte de todo aquello que te rodea acaba formando parte de ti, de tu persona. Así que elige bien, porque quizá cambiar tu vida no empiece cambiándote únicamente a ti. Quizá, tan solo quizá, empiece cambiando aquello que permites que permanezca a tu alrededor. Vale, Nil de edición, porfa, ve bajando la música. Ahí, progresivamente, un poco más, un poco más, un poco más. Esa es. Bueno, ¿cómo estamos? Después de ya haber acabado de grabar el episodio Core, ya podemos entrar en esta sección final de reflexión, como digo siempre. Así que, bueno, aquí sé que tan solo están los jefes, los mayores GOATs, que están todo el episodio, así que permitidme, por favor, como siempre digo también, hidratarme un poco, que tengo la garganta lo que vendría siendo un poco sequita. Así que voy a beber un momentito. Un poco más, porfa. Ahora sí. Por fin, un episodio más, después de ya, ¿cuántas? 2 semanas de vacaciones con la familia, con el Alex, que de hecho ya he hablado hoy de él en el podcast, pero se ha subido conmigo a Galicia, que lo considero, como ya sabréis, mi hermano. Y qué decir, ¿no? Espero que haya sido un buen podcast, a pesar de que haya cambiado el sistema como tal a la hora de grabarlo, porque yo ayer, siendo sinceros, estuve 1 hora y media guionizándolo, retocando unas cosillas, y cuando empecé a grabar y llevaba media hora, dije, basta, esto no es para nada lo que tú buscabas sentir en el momento de grabar el episodio. Y aquí, si os soy sincero, sí que lo he sentido. He sentido la pasión de querer contaros mis experiencias a la vez que os transmito el valor, que esto es algo muy importante. Por favor, quiero tener vuestro feedback. Si no lo hacéis por los comentarios y me conocéis por WhatsApp, por donde sea, sobre si os ha parecido un podcast en el que he logrado transmitir valor, o si más que un podcast ha parecido que esté contándoos mi vida y no hayáis sentido en ningún momento que hayan algunas píldoras aplicables y que haya sido útil. O sea, si sentís eso, hacedmelo saber, porque al final lo único que busco es hacer de esto el proyecto por excelencia de desarrollo personal, en este caso siendo grabado por mí, un joven que tan solo tiene sus inquietudes, tiene también sus objetivos de vida y quiere transmitir, sobre todo, a audiencia joven. Yo creo que es a la que más puedo aportar de cara a consejos
que como siempre digo, consejos que no deben ser tomados como esto va a misa, sino que consejos que yo creo que según todo lo que he vivido pueden ayudar y que pueden llegar a ser muy útiles si los aplicáis de la manera adecuada. Y también si veis el trasfondo, el de dónde vienen esas reflexiones, porque al final es por eso mismo que también busco compartir mis experiencias vividas, tal cual, porque no quiero quedarme tan solo en el valor, sino que también quiero dar esa capa de personalidad al podcast. Así que, ya habiendo grabado, yo me siento muy satisfecho, la verdad. Y como esta sección, que siempre digo que es la sección de reflexión, en la que no hay guión alguno, antes, en la parte de antes, sí que habían pequeñas pinceladas de cosas que quería deciros, pero ahora sí que de verdad lo único que tengo ahora mismo, como siempre os digo, en la pantalla es las ondas de el sonido que se producen al hablarle al micrófono, que son muy hipnóticas. Como os decía, se me acaba de ocurrir citaros 2 frases que han definido en mayor o menor medida el cómo quería enfocar este episodio, en cuanto sobre todo lo que respecta a los aprendizajes que he sacado de este. Así que la primera frase es de Jim Rohn y dice así: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y la segunda, que popularmente es atribuida a Albert Einstein, pero nunca es algo que se haya sabido al 100%. Pero, de todos modos, la cita es la definición de locura, que dice así: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y esta frase es, si la sumas a la anterior, literalmente 2 principios que te podrías llevar de este episodio que a mi parecer tienen un valor inmenso. Los 2 por igual, ¿eh? Al final, si sabes que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas, decidirás muy sabiamente en qué entornos inviertes tu tiempo. Y en su contraparte, la frase atribuida popularmente a Albert Einstein, la definición de locura de hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes, también te dice que ¿cómo vas a esperar a hacerte con mejores contactos, con amigos de más valor, si te juntas o pasas tiempo en los mismos entornos en los que conociste al círculo de personas del que te quieres alejar? Así que bueno, yo he creído que podrían sumar estas 2 frases en la sección final de este episodio. Y sin mucho más que añadir, la verdad que me ha sido bastante ameno producirlo. Ahora vamos a ver qué tal está el editarlo. Pero bueno, evidentemente no ha sido un podcast perfecto. Me falta mucho por delante, mucho trabajo, muchas cosas por delante. Pero episodio tras episodio trataré de pulirlo más. Porque al final, esto es la magia de la progresión, que una semana haces un episodio y te queda medianamente bien, la siguiente mejoras, la siguiente mejoras otro poquito y así hasta que te conviertes en Joe Rogan con 8.000 episodios en su podcast y siendo de los mejores casters, y si no es de los mejores, de los que más pasta gana seguro en toda la historia. Así que bueno, falta un largo trayecto, un largo camino por delante. Pero tranquilos, que no voy con prisa. Seguramente este vídeo lo verán 100 personas. No, de hecho menos, me acabo de flipar bastísimo. Pero oye, eso no quita que le haya puesto todo mi amor y cariño para que al menos puedas tomar una pequeña decisión, para que puedas al menos tomar una decisión hoy. Por pequeña que sea. Simplemente tómala. Así que ya habiendo hecho esta reflexión final de la sección final de reflexión, que parece un trabalenguas, simplemente me queda despedirme. Así que, tal y como siempre digo, vuestro caster favorito, Nil Marrogat y Armesto, se despide. Nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast que, gracias al esfuerzo constante y al interés compuesto, seguro que va a ser mejor que este. Te espero la semana que viene. Adiós.